En esta noche a la iglesia con la paz del Señor. Amén. Y le invito a que abra su Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 11, en el verso 9, y vamos a darle lectura a este versículo de manera unánime a la voz de tres. 1, 2, 3. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Como decía hace unos momentos, la oración es indispensable junto con la Biblia, con la lectura. Estas disciplinas del cristiano son indispensables en nuestra vida. Mire, en los tiempos del Señor Jesús era costumbre que a los maestros, que a los rabinos, ellos enseñaran a sus discípulos una oración sencilla para un uso frecuente. Juan el Bautista les había enseñado, porque mire lo que dice el verso 1. Dice la parte del final: enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Juan les había enseñado a sus discípulos. Y ahora, ¿qué pasaba? Los discípulos de Jesús le pedían que él también les enseñara una oración. Y aquí tenemos esta versión corta, porque si usted coteja con el Evangelio de Mateo, usted también va a encontrar esta oración que es conocida como el Padre Nuestro. Y aquí tenemos la versión de Lucas, que es un poco más corta que la de Mateo, pero nos enseña todo lo que usted y yo necesitamos saber acerca de cómo y qué pedir en oración. La oración, hermanos, tiene que ser tomada con toda la responsabilidad que ella se amerita. Porque cuando usted y yo oramos, lo que estamos haciendo es teniendo comunicación con nuestro Padre Celestial. Y no solamente que estamos teniendo comunicación, sino que a través de la oración, el Padre Celestial también nos da órdenes en cuanto a la guerra espiritual. Y esa usted la va a encontrar en la palabra. Pero es en ese diálogo que usted y yo tenemos en la oración. La oración es fundamental en la vida de todo seguidor de Cristo. ¿Por qué? Porque la oración nos permite tener comunión con Dios. Porque es a través de la oración que presentamos nuestras necesidades. Porque también vamos a enfrentar la oposición, hermanos, en este capítulo, porque vamos a brevemente a considerar todo este capítulo 11. Este capítulo tiene 54 versículos, pero no vamos a verlo todo, pero vamos a ver algunas cosas muy importantes que necesitamos y que la oración tiene mucha implicación con esto. Usted y yo vamos a enfrentar la oposición como Jesús la enfrentó. Vamos a enfrentar los ataques del enemigo. Y es por medio de la oración que nuestra fe se renueva, nuestra fe se afianza, porque la oración nos reviste de poder y nos desafía a vivir en comunión con Dios bajo una vida de pureza. Por eso es que este capítulo 11 empieza con el tema de la oración. Este capítulo es la base sobre la que se construye todo este capítulo. Todo el capítulo 11 se construye bajo la base de la oración. Porque cuando usted y yo estamos en oración, nos encontramos, como dice el Señor Jesús, pidiendo, recibiendo, buscando, hallando, llamando, abriendo. Ese es el tema en esta noche: pidiendo, recibiendo, buscando, hallando, llamando, abriendo. En primer lugar, los primeros 13 versículos que tocan el tema de la oración. Pedimos en la oración y ¿qué? Recibimos poder. Mire, Jesús se caracterizó por ser un hombre de oración, y el hecho que el Señor Jesús tenía esta costumbre, el Señor siempre estaba orando. Esto es una prueba precisa, indispensable, para indicarnos que nosotros también necesitamos orar en todo tiempo. Porque Jesús oró. Si usted en casa lee algunas citas de este evangelio, por ejemplo, en el capítulo 3, verso 21, usted lo va a ver, Jesús orando cuando va a su bautismo. En el capítulo
6, el verso 12, usted lo ve que él oró antes de escoger a los 12. En el capítulo 9, el verso 28, lo vemos orando en el momento de la transfiguración. Cuando vamos más adelante, en el capítulo 22, usted lo va a ver al Señor orando en el huerto de Getsemaní antes de ser arrestado. Y lo vemos aún orando en la cruz. Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sabemos que esa es una de las frases, de las expresiones, es una de las 7 palabras como comúnmente se enseña, pero esa es una corta oración al Padre Celestial. Más adelante él dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En fin, el Señor fue un hombre de oración. Y los 12, aquellos 12 hombres pronto aprendieron que orar era muy importante. Pero a veces, ¿por qué no oramos? Vuelvo a decir, por la dureza de nuestro corazón. Lo que nosotros llamamos como la oración del Señor o la oración del Padre Nuestro, más que la oración del Padre Nuestro es la oración para los discípulos. ¿Por qué le digo esto? Porque usted va a ver que esta oración abarca cosas que no le concernían al Señor Jesús. Por ejemplo, Él dice, y perdónanos nuestros pecados, dice aquí, en esta... Sí, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Pero si el Señor no pecó. Por eso esta oración, aunque el Señor la enseña, no le concernía tanto a Él. Era una oración, un modelo, ¿para quién? Para sus discípulos. Es una oración para los que habrían también de venir. Es una oración modelo para nosotros. Y note algo. Mire, cuando oréis, dice, Padre nuestro. Luego dice, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad. El pan nuestro. Y luego dice, y perdónanos nuestros. Vemos reiteradas veces esta palabra nuestros. Vemos estos pronombres en plural. Sabemos que el Señor Jesús enseñó sobre la oración en secreto. Y tu Padre que te ve en lo secreto, te recompensará en público. Pero por esta oración podemos decir que la oración es de carácter congregacional o de carácter familiar. Hermanos, es verdad que podemos orar en la soledad, pero no oramos solos. Siempre tenemos que estar orando los unos por los otros. Por eso cuando usted ore, no solamente ore por usted, Señor, dame, no. Ore por la iglesia, ore por su familia, ore por las autoridades, ore por los no convertidos, ore por la iglesia que está siendo perseguida, ore por su país, ore por tantas cosas que podemos orar. Hermanos, cuando oramos debemos poner primero las disposiciones, los deseos, la voluntad de Dios. ¿Qué dice el verso 2? Cuando oréis, decid, Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Antes de pedir, tenemos que pedirle a Dios que sea hecha su voluntad. Antes de nuestras peticiones tenemos que presentarle, Señor, que sea hecha tu voluntad. A veces venimos con un saco de demandas, porque lamentablemente, no sé si alguna vez usted escuchó una prédica como esta. Usted es un hijo de Dios, y como usted es un hijo de Dios, usted le puede decir a Dios, Señor, dame un carro, dame una casa. Y algunos enseñaban que si usted le pide a Dios un carro, le pida un carro del último año, 0 kilómetros, el color. ¿Qué clase de oración es esa? No, nunca lo vemos al Señor Jesús haciendo esa clase de oraciones. Y eso que Él era el Rey de Reyes, el Hijo unigénito de Dios. Amén. Pero lamentablemente muchos falsos maestros han traído falsas enseñanzas. El Señor nos enseña, hágase tu voluntad. Podemos pedir por nuestras necesidades, claro, el pan nuestro de cada día,
dánoslo hoy. Señor, suple mis necesidades, no mis antojos, no mis caprichos, mis necesidades. Porque la verdadera oración, hermanos, se basa en esa relación que tenemos con nuestro Padre. Somos sus hijos. Somos sus hijos. Esta es una oración de hijo. Por eso mire cuál es el siguiente, lo que el Señor nos sigue diciendo. El verso 11. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Mire. Y mire lo que nos dice versos anteriores, el verso 15. Le digo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo, va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta está cerrada, mis hijos están... Sí, retrocedimos un poquito. Dice, no me molestes, la puerta está cerrada, mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme. ¿Y qué pasa con este hombre? Continúa llamando. Ahora quiero decirle que la oración que el Señor Jesús nos enseña no es una oración de amistad. El Señor está poniendo un ejemplo. Que si usted tuviera un amigo al que usted le va a pedir un favor, pero este amigo ya no le quiere conceder este favor por X o Y razón, en este caso porque ya estaba en cama, ya era de noche. Pero ¿qué pasó? El hombre continuó. Esto no se trata tampoco tanto de la persistencia de la oración, aunque es bueno que usted y yo perseveremos en la oración, sino lo que aquí el Señor nos está enseñando, que si aquel amigo terco, aquel amigo cansado, aquel amigo que no tiene deseo de ayudarlo, a la postre le ayudó. ¿Cuánto más? ¿Cuánto más, hermano? No se trata de que nosotros rompamos la resistencia de Dios. No, porque aquí usted lo que tiene que hacer es presentar su necesidad. Y la mayor necesidad es que la voluntad de Dios se haga en su vida. Porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermanos, debemos perseverar en pedir, debemos buscar, debemos llamar, pero quiero que usted vaya con fe. Santiago dice, la oración eficaz. Aquella oración que usted la hace con fe, porque usted sabe que usted tiene un Padre Celestial que es bueno, que Él se complace en suplir las necesidades de sus hijos. Alguien decía, el propósito de la oración no es lograr que se haga en el cielo la voluntad del hombre, sino lograr que la voluntad de Dios sea hecha en la tierra. Amén. Que tu voluntad sea hecha así como en los cielos, en la tierra. Los creyentes actualmente necesitan, ¿qué necesitamos? Usted ya tiene el Espíritu Santo. No necesitamos pedir el don del Espíritu Santo porque ya lo tenemos. Lo que sí tenemos que pedirle al Espíritu Santo que Él dirija nuestra vida. Debemos pedir las cosas buenas que el Espíritu Santo tiene para nosotros. Mire lo que dice Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. El verso 11 dice, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden. ¿Qué buenas cosas? Usted ya tiene el Espíritu Santo, porque el día que creyó, usted recibió. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo tiene para nosotros? Tiene el fruto del Espíritu Santo. En otras palabras, necesitamos el carácter de Cristo. Necesitamos que el Espíritu Santo construya nuestra vida, edifique nuestro carácter, guíe nuestra conducta y nos dé poder para servir en la obra de Dios.
Eso es lo que el apóstol Pablo enseñaba. Mire lo que nos dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 1. El verso 15 dice así de la siguiente manera, 1:15. Por esta causa, sí, Efesios capítulo 1, verso 15. Por esta causa, dice el apóstol Pablo, también yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para todos los santos, ¿qué decía el apóstol Pablo? No ceso, no paro. No ceso de qué, de dar gracia por vosotros, haciendo de memoria de vosotros. ¿En qué momento? En mis oraciones. Pablo oraba por los hermanos de la iglesia en Éfeso. Pablo no solamente oraba por los hermanos de Éfeso, por los hermanos de Corinto, por los hermanos de Roma, por los hermanos de Filipo, los hermanos de Tesalónica y por todas aquellas iglesias que él había tenido el privilegio de visitar, de servir. Y no solamente de las que conocía, sino aquellas que no conocía. Porque el deseo de Pablo, ¿cuál era el deseo de Pablo? No ser deudor a nadie. Predicar la palabra en tiempo y en fuera de tiempo. Mire lo que nos dice el capítulo 3 de esta misma carta a los Efesios. En el capítulo 3, el verso 14. Por esta causa doblo mis rodillas. Mire, Pablo aprendió del Señor Jesús. Mire, Pablo aprendió. ¿Y cuál era la oración de Pablo? De que ellos conozcan. Mire lo que dice el verso 17 al verso 19. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados, cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, es decir, con toda la iglesia en este momento, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Cristo. En otras palabras, para que el Espíritu Santo sea el que los conduzca a ser semejantes a Cristo en su carácter, hermanos. Entonces, primero, que hemos visto que debemos pedir en oración, ¿qué? Recibir poder. El poder, pero ¿cuál? El poder no de hacer milagros, que no digo que es malo, porque el Señor dijo, en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre orarán, pero usted tiene que pedir, ya no quiero vivir yo, sino que quiero que Cristo viva en mí. Yo quiero ser revestido del poder de lo alto. Yo quiero ser un hombre, una mujer semejante a Cristo en su carácter. Pidamos en oración recibir el carácter de Cristo. En segundo lugar, volviendo al libro de Lucas, desde los versos 14, capítulo 11 de Lucas. Mire, aquí el Señor va a tratar desde el verso 14 al verso 32 algunas cosas que son bien complejas. Por el tiempo no vamos a tocar todas, pero brevemente, mire, porque aquí nos presenta una casa dividida contra sí misma. Nos presenta el espíritu inmundo que vuelve. Nos presenta los que en verdad son bienaventurados y nos presenta también aquella generación perversa que demandaba señal. Cuando usted y yo buscamos servir, vamos a hallar oposición. Buscando servir, hallando oposición. Una de las cosas que caracterizó el ministerio del Señor Jesús fue la oposición que tuvo. Los fariseos, los saduceos, los doctores de la ley y aún el poder de las tinieblas que siempre hizo oposición. Hermanos, los milagros, por eso es que le digo, lo que necesitamos, sí, necesitamos que Dios haga milagros, sí. Qué bueno que Dios continúe haciendo milagros, pero lo que necesitamos es vivir verdaderamente el cristianismo. Porque los milagros de por sí nunca convencen de pecado a las personas. No le dan fe ni le dan salvación. Mire,
dice que estaba el Señor Jesús echando fuera un demonio que era mudo. Y aconteció que salió el demonio. El mudo habló, la gente se maravilló. Pero ¿qué pasó? Algunos que decían, mire, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Mire. Le estaban diciendo que Jesús, por el poder del diablo, echaba a los demonios. Mire, esta palabra Belcebú viene de un dios pagano que usted lo puede leer en Reyes. Por ejemplo, en Segunda de Reyes, capítulo 1, del verso 1 al verso 3, nos presenta que el rey de Israel le dice a sus súbditos, vayan a Ecrón, allá está Baal-Zebut, y pídanle si yo voy a sanar. La palabra Baal-Zebú significaba el señor de las moscas. Y la palabra Belcebú significa el señor de las casas, el señor de las familias, el señor de los hogares. Porque Satanás viene a matar, robar y destruir. Y muchas veces empieza por la casa. Por eso es que el Señor dice, una casa dividida. Porque le dijeron que por Belcebú, el señor de las casas, él hacía milagros. No por el demonio. Por eso es que el Señor, ¿qué les dice? ¿Cómo? Esto es ilógico. ¿Cómo Satanás va a estar luchando contra sí mismo? Porque Satanás tiene un reino, el reino de las tinieblas. Pero quiero decirle que el Señor Jesús lo ha invadido y ha conquistado aún el mismo reino de las tinieblas. Mire lo que nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 12. El verso 31 dice así. San Juan, capítulo 12, verso 31 dice así. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado afuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Cuando el Señor Jesús murió en la cruz, en esos días hasta que Él fue resucitado, ahí hay un misterio. ¿Dónde estuvo el Señor Jesús? Primero, el Señor Jesús no estuvo en el infierno, pero estuvo en el Hades. En el lugar que es conocido como el seno de Abraham. A veces se ha enseñado, el Señor Jesús estuvo en el infierno. No, estuvo en el Hades, pero en la parte que era el seno de Abraham. ¿Y para qué estuvo allí? Para llevar a aquellos que estaban en el seno de Abraham a la casa de su padre. Pero ahí le arrebató. Hermano, se ha enseñado que el Hades es el lugar donde van los muertos. Los muertos. Y los que no son creyentes van al infierno. Sí, pero en aquellos tiempos había una separación. Pero usted enseñe dando a entender, porque usted está diciendo que se dice que el Señor no fue al infierno. No, Él llegó al seno de Abraham. Vamos a decir, entre los que tienen cierta madurez, entiende, ¿no? Que Él fue al lugar de los muertos. Por eso, al lugar de los muertos, en la parte de lo que estaba el seno de Abraham. Y también se enseña que a los que estaban en el infierno les predicó, pero por eso, la Biblia dice, no permitirás que tu santo vea corrupción. Por eso, Él llegó al Hades y desde allí les predicó. Recuérdense en la parábola que el Señor Jesús enseñó del rico y la cima. Por eso. Ya, el Señor Jesús no fue al lugar de tormento. Porque vamos a decir, si de pronto usted está ministrando la palabra y alguien le dice, ¿a dónde mismo fue? Entonces usted le... Por eso le digo, al seno de Abraham. Pero usted no cree que, pongamos como yo sé, pero enseño que Él fue, porque hay citas bíblicas. Sí, pastor, pero por eso tenemos que entender a qué lugar llegó.
La Biblia dice, por eso vuelvo a citar, la Biblia dice, no permitirás que tu santo, hablando de Jesús, no vea corrupción. El lugar de tormento es un lugar que fue, ¿para quién hecho? Para el diablo y sus demonios. Por eso Jesús no podía entrar ahí. No puede entrar porque Él es santo. Él llegó aquí, al lugar de el seno de Abraham, y desde allí reclamó a quienes, a los que habían muerto por fe, y los llevó. Y ahí arrebató las llaves de la muerte y del Hades. Y desde ahí anunció a los espíritus encarcelados. ¿Qué les anunció? Que Él tenía el poder y la autoridad. Por eso digo, solo que estos temas que estamos tratando aquí en este capítulo son bien profundos, porque mire que ya mismo vamos a tocar un tema aún más difícil, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y a muchos que dicen que hoy no hay ese pecado. ¿Y por qué Jesús lo enseñó? Mire, son temas un poquito complejos. Solo que yo quiero enseñarle una cosa muy importante: la oposición que el Señor Jesús enfrentó. Siempre usted y yo vamos a tener oposición. Oposición. Mire la oposición que Él tuvo. El Señor había hecho un tremendo milagro, un mudo hablar. Y la gente que dice, por Belcebú. Mire. Pero que el Señor aquí también nos demuestra. Mire lo que dice los versos 24. Cuando el Espíritu, porque el capítulo, mire, este tema de lo que dicen esta gente, que por Belcebú Él echa fuera los demonios, esto es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y luego que el Señor dice, mire lo que dice, el verso 24, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda en lugares secos, buscando reposo y no hallándolo, diciendo, volveré a mi casa de donde salí. Cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrando moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Mire, creo que en Mateo dice que la halla sola. Creo que en Mateo que dice que la halla sola, la halla barrida. Ya. Y ahí es que nos habla del hombre fuerte. ¿Cuál es el hombre fuerte? No. El hombre fuerte. El hombre fuerte es Dios. Porque no hay al hombre fuerte, por eso es que, ¿qué hace ese demonio? Va y va a buscar 7. Dice que no haya nadie. ¿Y qué hace el espíritu? Va y busca, porque no halló al hombre fuerte que estaba en la casa. Miren lo que dice Mateo. En Mateo. Por eso le digo, vaya a Mateo capítulo 12. Mire lo que dice el verso 43. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Mire, estábamos leyendo en Mateo capítulo 12, porque esta misma cita que leímos en Lucas la encontramos en Mateo. Claro, en Mateo capítulo 12 usted va a encontrar un pasaje similar al que leemos aquí en Lucas capítulo 11. Mire, pero volviendo a Lucas, mire lo que dice Lucas capítulo 11, el verso 21. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Por eso le digo, ¿cuál es el hombre fuerte?
el que da paz a lo que posee. Mire, pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Pero aquí no es que Dios fue vencido, no, sino que ¿qué pasa con muchos? Oyen la palabra, permiten que Dios por un tiempo obre en su vida. Pero recuérdense que Dios no hace nada por fuerza. Pero mire lo que dice ahí en Lucas 11. Lucas 11. Verso 21. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio en paz, está lo que posee. Está en paz todo, está en paz. En paz. Está lo que posee. Está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte y le vence, le quita todas estas armas en que confiaba y reparte el botín. Entonces aquí vemos dos hombres fuertes. Y por eso tenemos que analizar lo que primero el Señor Jesús está enseñando. Mire, en primer lugar vemos el caso de este endemoniado. Ahí sí, podríamos decir que hay un hombre fuerte, entre comillas, que es ese espíritu que lo tenía podemos decir atado. que estaba Satanás. Ya. Pero vino el otro más fuerte, que era Dios. Señor. ¿Y qué hizo? Lo quitó, le desposeyó, lo sacó y ahora está en paz. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué el Señor Jesús ahora dice el espíritu inmundo que vuelve? Porque muchos, ¿qué pasa? Son liberados. Están un tiempo en la iglesia, están caminando, pero después comienzan ¿a qué? A endurecer. Bueno, yo lo miro de otro lado. Esas personas, como a veces llegan a la congregación, una familia que tiene un familiar endemoniado, y le piden al pastor que vaya a orar para ser liberado. Podemos decir que el Señor hace la obra. Ya. Pero esa persona no es creyente. Por eso es que necesita a Cristo. Por eso dice ahí, que dice el demonio que salió, ¿no? Sale, va y anda por lugares secos, ¿sí? Y dice, volveré a la casa donde salí. Y dice que ahora va y busca se encuentra barrida y adornada. Pero dice que la encuentra desocupada. Por eso, vacía. Por eso. Porque muchos mundos que hacen, como dice el pastor, muchos no aceptan a Cristo. Pero hay otros que se aceptan. Sí, claro. Pero ¿qué pasa con el tiempo? Si no persevera, el Espíritu sale, escuche. Y aquí viene algo. Por eso usted tiene que asociar lo que está diciendo el Señor Jesús antes y después. Porque aquí se conectan dos cosas que a veces son polémicas. Son polémicas dentro de la iglesia. ¿El pecado imperdonable hoy se hace? Sí. Muchos dicen, es que no está Jesús. La iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Y la blasfemia contra quién fue? Contra el Espíritu Santo. ¿Qué pasa cuando un creyente resiste a la obra del Espíritu Santo? ¿Qué pasa cuando un creyente comienza a jugar con el Espíritu Santo? Esa persona puede caer en una peor condición. Por eso es que el Señor, creo que es el apóstol Pablo que enseña que algunos llegan a tener como la mente cauterizada. Escuche, aquí el Señor está diciendo que aquellos que rechazan pueden caer en una condenación mayor. Por eso escuche, hay un peligro, el peligro de ser neutral. Como dice el pastor, aquellos que, como decir, fueron liberados, pero como dicen, yo me quedo ahí como estoy. Sí, no buscan. No buscan. Ese va a decir, bueno, ya fui liberado. Hay mucha gente que dice, el Señor me liberó del tabaco. Pero dice, ¿usted es creyente? Bueno, de vez en cuando voy al templo. Pero todavía no ha aceptado a Cristo como el Señor.
Exacto. Y después, no solamente cae en el tabaco, sino cae después en peores cosas. Ya hay muchos que aún tuvieron experiencias con el Señor, pero después se desviaron. Y por eso es que usted ve hoy día tanta confusión. Hermanos, una vida vacía es una oportunidad para que Satanás haga más daño. Porque para eso viene Satanás. Por eso usted y yo tenemos que depender del Espíritu para que llene nuestros corazones con la virtud del fruto del Espíritu. Porque va a haber oposición, va a haber, el enemigo se va a levantar. Miren los que hicieron los líderes más adelante. Veamos los versos 29. Solamente el título dice: la generación perversa demanda señales. Le dijeron: ¿qué señal haces tú para que creamos? ¿Y qué dijo el Señor Jesús? Una sola señal les voy a dar. ¿Cuál fue la señal? La de Jonás. En otras palabras, ¿qué le estaba diciendo el Señor? La única señal era que su muerte, su sepultura y su resurrección. ¿Por qué? ¿Por qué esta única señal? Porque el Señor luego dice, nos presenta unos ejemplos. Mire lo que dice más adelante. Verso 31. La reina del sur. ¿Cuál es esta reina del sur? La reina de Sabá. Y luego dice el verso 32. Los hombres. Mire, ¿qué pasó con la reina de Sabá? ¿Qué pasó con la gente de Nínive? Ellos creyeron en base al mensaje. Mire lo que hace la reina de Sabá. Oye, miren, en esos tiempos no había redes sociales, no había nada de lo que hoy tenemos. Alguien le dice: oiga, reina, allá en el pueblo del norte de Israel hay un hombre que cualquier pregunta que le hace, la contesta. Dicen que es un hombre muy sabio. Y esta mujer arma una caravana y se va. ¿Cuántos días habrá sido el viaje? Y llegó y dice que le preguntó, y todas las preguntas que le hizo, le contestó. Y dice que esta mujer se quedó sorprendida de la sabiduría, pero no solamente de la sabiduría, sino de lo que él había construido, del servicio de sus siervos, de sus criados, de su ropa, de la ropa. Y también nos presenta el Señor Jesús la predicación de Jonás, porque Jonás predicó. ¿Y qué pasó con Nínive? Se arrepintieron y le leíamos por la mañana: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho, miren, habían visto tremendo milagro, un mudo hablar. Oiga, no solamente es que los mudos hablaban, sino que, mire, los mancos eran sanados. ¿Qué significa que los mancos eran sanados? Si el manco le falta una mano, dice que le salió una nueva mano. La gente vio eso, pero endureció su corazón. Y los judíos ese día debían arrepentirse por lo que habían visto, por lo que habían oído. Ellos tuvieron un tremendo privilegio. Y recuérdense que el privilegio trae responsabilidad. Y la nación entera estaba pecando contra una luz tan poderosa como la luz de Jesucristo. Estaban endureciendo su corazón. Por eso es que Jesús, cuando fue a Jerusalén, ¿qué dijo? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Hermana, la gente se quedaba perdida. La gente, por eso es que hoy vemos lo que está pasando en nuestra sociedad. Porque, hermano, la gente perdida en las llamadas sociedades civilizadas, ellos van a enfrentar un juicio más duro que los paganos, aquellos que no han tenido tanta como harta demencia. Exacto. Ese un poquito le hablaron, algo como que recibió. Pero hay gente que ha tenido tanto, ha ido a la escuela, colegio, universidad, y a veces nació en un hogar con principios o valores cristianos o religiosos, como dice, pero han despreciado la luz
del Evangelio. Por eso, por último, para cerrar, usted y yo sabemos que debemos pedir en oración el poder. Que cuando busquemos servir, vamos a hallar oposición. Por último, cuando estemos llamados por Dios o cuando estemos llamando a Dios, abramos nuestro corazón a la pureza. Porque la Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. Mire lo que dice el verso 35. Mirad pues, no suceda que la luz en ti, que en ti hay, sea, mire, la luz que en ti hay sea tinieblas. O sea que esa persona, podemos decir, está engañando. Se está engañando. Está bien y está mal. Mire, hermanos, la luz de Dios brilla en el mundo a través del pueblo que vive por Él. Por eso Pablo dice, vosotros resplandecéis como luminares en el mundo. El Señor Jesús dice, vosotros sois la luz del mundo. Debemos tener una sola perspectiva en la vida, no ser de doble. Exacto, no debemos ser de doble ánimo, porque un ojo bueno trae más luz. Por eso es que dice, así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna en tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Mire, cuando una lámpara te alumbra con su resplandor, tenemos que ser verdaderos creyentes de luz. Porque usted y yo podemos aquí aparentar algo, pero salidos de aquí, recuérdese que ya dijimos, vamos a hallar oposición. Las cosas no van a salir como nosotros pensamos, como deseamos. Por eso, hermanos, convierta la luz en tinieblas. Venza al mal con el bien. Porque si no vamos a ser como los intérpretes, como los fariseos. Tanto que el verso 37 al 53, el Señor comienza a acusarlos. Usted va a ver ahí 6 ayes. Dice el Señor en el verso 42, mas hay de vosotros fariseos, que desmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto era necesario hacer. Sí, está bien que diezmes, pero sin dejar de hacer aquello. Muchas veces piensan que a Dios se lo puede comprar. No, yo ayudo 2 veces, doy mi diezmo de todo lo que gano. Ese es tu deber, porque nada es tuyo. Pero tú no creas que puedes comprar a Dios con tu dinero. Muchos piensan que las obras, hermano, la ley, no somos salvos por las obras, no somos salvos por guardar la ley, somos salvos por gracia. Somos salvos por gracia. Por eso es que el Señor los acusó, porque ellos ignoraban, estos intérpretes, ellos ignoraban lo que en realidad era importante. Estos hombres amaban que la gente los reconocieran, que la gente los honrara, pero se olvidaban del honor que viene solo de Dios. Ellos glorificaban el pasado, pero no brindaban ayuda a la gente, no brindaban ayuda al necesitado. Eran gente que ponían cargas más pesadas al pueblo. Esta gente era una clase de gente hipócrita. Y Dios no quiere que usted y yo seamos hipócritas, sino que seamos verdaderos creyentes, que crucificamos, que hemos crucificado, que con Cristo estamos juntamente crucificados. Por eso hágase la pregunta. Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Hermanos, la gente rechazó a Jesús. Los líderes religiosos desecharon aquella llave que les abriría el mensaje a las propias escrituras.
porque las escrituras dan testimonio de Jesús. Escudriñad las escrituras, porque ellas dan testimonio de mí, y os parece que en ellas encontráis la vida eterna. Ellos no entraban ni dejaban entrar. Hermanos, y es malo que usted rechace la verdad, pero aún es peor que usted sea obstáculo, sea piedra de tropiezo. Concluyo este mensaje. Tal vez usted haya escuchado una oración, una alabanza bien antigua que dice: el creyente que ora mucho recibe mucho poder. El creyente que ora poco recibe poco poder. El creyente que no ora no recibe poder alguno. La victoria del creyente es oración y ayuno. Mire, ya el Señor Jesús en el capítulo 9 había hablado acerca de la importancia. Le había dicho a los discípulos: este género de espíritu no sale sino con ayuno y oración. Y nuevamente el Señor, a través de este capítulo, nos está enfatizando la necesidad de orar. Hermanos, van a venir las tentaciones. Por ello somos exhortados a que en nuestra vida quien la gobierne sea el Espíritu Santo. No actuemos con negligencia, no endurezcamos nuestro corazón a la palabra de Dios, no endurezcamos nuestro corazón a la obra del Espíritu Santo, porque los únicos que saldremos perdiendo seremos nosotros. ¿Por qué? Porque a veces somos llevados por la desobediencia, por la prepotencia, por la rebeldía. Dejemos que el Espíritu Santo, Él sí sea el verdadero hombre fuerte que gobierne nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestro carácter, nuestra vida, y que nos guíe a toda la verdad. Entonces usted y yo, todo lo que el Señor nos ha dado estará en paz. Él nos conducirá para poner la casa en orden. Estoy hablando de la familia, porque hoy la familia de muchos creyentes está desordenada. Por eso, hermanos, siempre hagamos uso de la oración para que nuestra vida esté de acuerdo a la perfecta, a la agradable voluntad de Dios. ¿Y cuál es la perfecta y agradable voluntad de Dios? Nuestra santificación. Abra su corazón a la pureza. Abra su corazón, comience a reflejar el carácter igual a Cristo. Pablo dice: y a esto añadí, a la fe añadan virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, y al dominio propio piedad. La piedad. Seamos hombres de piedad, hombres que vivimos bajo los principios de la pureza espiritual. Esa es una de las maneras más claras de manifestar una fe viva. ¿Qué decía Santiago? La oración eficaz del justo puede mucho. Y por eso es que Santiago, ¿qué dice? Confesaos vuestras ofensas. ¿Qué nos está recordando Santiago? Que la confesión, ¿qué es lo que trae? Trae sanidad espiritual y aún trae sanidad física. Es verdad que no toda enfermedad es producto del pecado. Pero hermanos, yo creo que a nadie le hace mal que oren. Aun cuando aquel hombre va a morir, pero sabe que el pastor fue a orar, a veces muchos dicen: ahora puedo morir en paz, porque ya vino mi pastor y oró por mí. Hermanos, es importante que vayamos en confesión, porque los pecados no resueltos son obstáculos para la obra del Espíritu Santo. Él es santo. Por lo tanto, que la oración siempre sea el motor de nuestra vida, sea el motor que nos conduce. Y como dice, y si no sabemos qué orar, ¿cómo podemos empezar a orar? Señor, enséñanos a orar. Si no sabemos cómo orar, Señor, enséñanos a orar. O dígale: Espíritu Santo, enséñame a orar. Dice la Biblia que el Espíritu Santo gime o intercede con gemidos indecibles. Hermanos,
cuán importante es la oración, cuán importante es que nos mantengamos en oración, cuán importante es que nos mantengamos pidiendo, recibiendo, buscando, hallando, llamando, abriendo. Amén.